tenemos que tener muy en cuenta de que tenemos que trabajarnos todos los días, es decir, es un trabajo de por vida. Y tú a lo mejor te puedes preguntar, ¿por qué un trabajo de por vida? Pues porque tú te tienes que cuidar muchísimo día tras día, es decir, tú siempre tienes que cuidar mucho tu equilibrio, tanto físico, mental y emocional. Pero antes de comenzar con el vídeo de hoy, de hablar un poquito de que tenemos que trabajarnos siempre a nosotros mismos todos los días, ante todo te doy la bienvenida y ahora sí que sin más dilación, comenzamos con el vídeo. Como te estaba comentando en la introducción del vídeo, es importante el tener espacio para nosotros mismos, ¿no? En el sentido de que seguramente tú en alguna ocasión o quizás a día de hoy te habrás dado cuenta que tú, por no lastimar a los demás o a esas personas que tú quieres, pues has dejado de hacer cosas porque supuestamente tú pensabas que ibas a lastimar a esas personas que tú tantos quieres, pero sin embargo, esas personas cuando han tenido que hacer ciertas cosas no han pensado en ti, sino simplemente las han hecho y punto. Es decir, ellos no pensaban si a ti te molestaba o no. Por eso siempre es importante ese amor propio del que se habla siempre, ¿no? Porque el amor propio más bien te dice, eso es lo que yo pienso honestamente, que el amor propio hace que tú consigas hacer esas cosas que a ti tanto te gustan, independientemente si los demás se enfadan o no, independientemente de si te van a criticar, qué van a pensar de ti o no. Cuando tú estás seguro de algo que tú quieres hacer, tú no vas a pensar en el sentido de, cuando ya tú estás dispuesto a todo, ¿no? O dispuesta a hacer aquello que te gusta porque ya tú te has cansado de dejar de hacer esas cosas por el qué dirán o si se van a enfadar o no, porque ya tú has comprobado que tú no lo has hecho y esas personas cuando han tenido que hacer esas cosas lo han hecho y no han pensado en ti, pues es lo mismo. Cuando ya tú has llegado a ese punto, pues ya cuando tú vas a por todas, pues ya tú no vas a pensar de si se van a molestar o no, simplemente lo haces porque es algo que a ti te va a hacer feliz. Siempre y cuando tú hagas esas cosas que tú no vas a pisotear a nadie y no vas a molestar a nadie, lánzate, hazlo. No lo dejes para después, disfrútalo. Siempre y cuando, ya te digo, es importante no pisotear a los demás. Se trata de eso, pero yo opino que las personas que se enfadan cuando tú haces ciertas cosas o pones ciertos límites, que esos son límites muy saludables, esas personas si se enfadan es porque, como se suele decir, el que ajos come es porque le pica, ¿no? En el sentido de, si tú haces algo, las personas que supuestamente si tanto te quieren se tienen que alegrar por tú lanzarte a hacer aquello que te gusta, porque ya tú te lo has decidido, no se enfadan contigo, no te critican, pues ese es el verdadero apoyo, cuando tú haces algo y los demás no se enfadan, sino simplemente son comprensibles, sí, son personas empáticas. Entonces ahí sí es verdad que son personas que son honestas contigo, pero las personas que no lo hacen es porque tienen algo de conveniencia detrás. Suele pasar así muchas de las veces, pero normalmente nos damos cuenta de este tipo de cosas cuando pasa el tiempo. Es decir, cuando tú has dejado de hacer esas cosas, pero luego descubres que esas mismas personas por las cuales tú dejaste de hacer las tuyas, hacen las cosas sin pedir permiso a nadie. Es decir, no han pensado en ti, no se han preocupado como tú te preocupaste en aquel día de decir, a lo mejor se pueden enfadar, yo no quiero que se enfaden y demás, pero han sido las primeras que cuando han tenido que actuar, actúan. Pues eso es lo que hacer, hay que actuar, no podemos dejar de hacer las cosas que nos gustan por si los demás se enfadan o si no están de acuerdo o si tú crees que los vas a herir y demás. Siempre y cuando, vuelvo y repito, cuando tú quieres hacer una cosa y tú no pisoteas a nadie, ¿qué hay de malo en ello? Hay que pensar en eso, digo, vamos a ver, yo quiero hacer algo, pero claro, no quiero que se enfade esta persona que yo quiero. Y si se enfada, sí lo hago, pero ¿cómo se va a enfadar esa persona si es algo beneficioso para ti y tú no vas a hundir a nadie más? Entonces no se tiene por qué enfadar esa persona. Hay que pensar así un poquito, ¿no? En ese sentido. Digo, vamos a ver, si a mí me gusta hacer X cosa,
no estoy haciéndole daño a nadie, qué mal estoy haciendo yo para que se enfaden conmigo. Pero ya le digo, muchas de las personas se suelen enfadar porque hay un interés, ¿no? No quieren Oh que tú hagas my eso God. por su interés, porque a ellos no les interesan que tú estés ocupado o haciendo algo que a ti te gusta, sino que quieren que tú estés a su merced, que tú quieres que hagan lo que ellos quieren. Por eso, la mayor parte de las veces se suele enfadar ese tipo de personas que están contigo porque es de conveniencia. Entonces, ahí es cuando se suele decir que esa relación no es buena. Es la llamada relación tóxica, tanto sea de pareja, de amigos, de familia, lo que sea. Cuando tú tienes una relación que es sana, esa relación nunca se va a enfadar. Al contrario, te va a apoyar. Por eso es importante siempre acordarnos un poquito de nosotros mismos, de mimarnos, de cuidarnos. Por eso hay que tener ese poquito de amor propio. ¿Para qué? Para poder lanzarnos a hacer esas cosas que nos gustan y no frenarnos y pensar de que si se van a enfadar, que si no, que si me va a hablar, que si no. Por eso es importante ese amor propio. Es que es muy importante, la verdad, porque cuántas veces te habrás dejado tú, te has abandonado para complacer a los demás. Y cuando tú te has dado cuenta, dices tú, wow, ¿cómo he llegado yo hasta aquí? Me he perdido. ¿Quién soy yo? ¿Pero qué es lo que he hecho? ¿Por qué me he perdido tanto? Ahí es cuando te das cuenta que tú te has perdido de tu propio ser, ¿no? De tu propio camino. Por eso es importante ese amor propio. Otro punto importante de ese amor propio, cuando empiezas a tener hacia ti, que pierdes ese miedito, ¿no? A pensar de que si se van a enfadar contigo o no, es que aprendes a decir no. El no es muy saludable. Como otra vez he comentado en otros vídeos anteriores, ese famoso no que tú dices es un gran sí para ti. Por eso a veces tienes que saber decir no. Y ahí seguimos hablando de ese amor propio que sientes hacia ti, ¿no? Porque ya tú has decidido empezar a apostar mucho por ti. Entonces empiezas a aprender a decir no, a poner límites. Poner límites es muy saludable. Es muy saludable porque ya tú no vas a dejar de hacer esas cosas que a ti tanto te gusta por complacer a los demás. Por eso es importante siempre decir no. Aprende a decir no. Sé que al principio te va a costar un poquito porque no, a lo mejor eres una de las personas que no estás acostumbrada a decir ese no. Y si algún día dices no, seguramente, o lo habrás dicho y es ese no como muy sutil, muy suave que apenas se escucha, ¿no? A ver por dónde sale la cosa. Pero yo por mi experiencia te aconsejo que tú digas un no rotundo, simplemente un no claro y conciso. No quiere decir que digas un no gritando o un no muy bajito, sino que un no de un saber estar, de decir un no firme, oye, mira, pues no me apetece hacer tal cosa, o yo no quiero ir de compras hoy, no me apetece salir, lo que sea. Pero es importante y es muy saludable, perdón, el decir no. Porque ese no para ti ese no para esa persona es un gran sí para ti. Por eso es importante saber decir no. Es que es muy saludable porque muchas de las veces, a mí me ha pasado desde hace años, yo siempre era que, bueno, sí, pero ese sí era un no en realidad porque no quería hacer cosas en ese momento que no me apetecía, pero simplemente las hacía pues sin ganas, a la fuerza, desanimada. ¿Pero por qué? Porque no sabía de alguna manera imponerme y decir, oye, pues no, sin tener miedo a del que se enfadaran conmigo o que me ignoraran. Pero claro, muchas de las veces cuando somos esas personas un poquito inseguras, pues normalmente siempre decimos sí, pero que en realidad es ese no, ¿no? No queremos hacer no tenemos muchas ganas de asistir a un evento, a fiesta, a reunirte con personas porque no te agrada, porque te gusta más la tranquilidad, pero claro, siempre lo hacemos porque no queremos que se enfaden con nosotros. Por eso es importante ese amor propio. Es que no me cansaré de decirlo, ¿no? Tenemos que tener ese amor propio porque si no lo tienes, muchas de las personas se van a aprovechar de ti, al no ser que ya tú te hayas dado cuenta con el tiempo. Yo me di cuenta con el tiempo de aquellas veces que yo
dejaba de hacer muchas cosas por intentar ayudar a los demás o complacer a los demás. ¿Y qué pasó? Al final que, como te comenté al principio del vídeo, pues que esas personas cuando tuvieron que hacer algo, pues no pensaban en mí si me iba a enfadar o Oh no, my o si les iba a dejar God. de hablar o no, ¿no? Por ejemplo, sino simplemente hacían las cosas que tenían que hacer y punto. Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que ser a veces un poquito egoístas en ese sentido. Dejar de pensar de si van a enfadar o no y actuar, hacer aquello que nos hace feliz. Por eso es importante que tú aprendas a decir no. Por eso se dice que el cuidarnos a nosotros mismos es un trabajo de por vida. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener un equilibrio. El equilibrio entre lo que es a ti mismo es súper importante, tanto físico, mental y emocional. Físico, porque tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que hacer ejercicio, tienes que moverlo, porque se dice que el movimiento es salud. Y gracias al movimiento, el cuerpo también libera toxinas del cuerpo y esos bloqueos mentales que tenemos a veces. El mental, porque hay que cuidar mucho nuestros pensamientos. No podemos dejar que esos pensamientos, vamos a llamarlos tóxicos, que nos van comiendo la cabeza, que nos van saturando y se apoderan de nosotros, pues hay que alimentar por eso muy bien esos pensamientos que tenemos aquí, en la cabeza. Tenemos que regarlo, es como si fuese nuestro jardín y tenemos que regarlo con palabras delicadas, con nuestro autocuidado, es decir, no ser tan duros con nosotros mismos y que cuando tengamos esos pensamientos negativos, destructivos, pues saber manejarlo. Eso es un dato importante, saber cómo manejarlo. Y dices tú, vale, pero ¿cómo puedo manejarlo? Pues la manera en que podemos manejar estos pensamientos negativos es a través de la escritura. Es escribir todo lo que tú sientes en ese momento, toda esa negatividad, todo lo que estás sintiendo, esa frustración, échala para afuera. También con el ejercicio. Cuando tú sales, caminas, vas a correr, vas a hacer ejercicios de pesas, pues eso te ayuda también a liberar esos pensamientos negativos y te liberas de ellos. No quiere decir que los ignores, simplemente que, vale, ok, estoy teniendo esos pensamientos, pero saber cómo pararlos para que no nos sature tanto. Y después del equilibrio físico, mental y emocional, quiere decir que después de lo que tú tengas aquí metido en la cabeza, esos pensamientos negativos, ya te empieza a generar unas emociones. Esas emociones pueden ser positivas o negativas. Y cuando son negativas, empieza a alterar tu mecanismo en el cuerpo. ¿Y cómo suele ser ese mecanismo en tu cuerpo? Pues suele ser un mecanismo de defensa, es decir, según esos pensamientos que estás teniendo, ya tu cuerpo se pone en modo de defensa y está liberando cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés y no es nada beneficiosa para el cuerpo, simplemente es buena para cuando tenemos algo que tú corres en peligro, suponte que te viene un tigre a atacarte, ¿tú qué vas a hacer? Evidentemente vas a correr, ¿verdad? Pues ese es el modo bueno de defensa que tenemos el ser humano porque, oye, estoy en peligro, tengo que correr a un sitio seguro, ¿no? Pero si tú estás en continuo estrés, es de lo peor que podemos tener el ser humano. Cuando estamos mucho en estilo así de estrés, es muy estresante porque el cuerpo está en mucho tiempo en alerta. Y si está mucho tiempo en alerta, eso crea mucha ansiedad en el cuerpo. Por eso a veces cuando estamos más tranquilos y te da a lo mejor una crisis de ansiedad, es por eso, porque estás mucho tiempo en ese estado de alerta. Tu cuerpo está mucho en supervivencia, a ver qué va a pasar, por dónde me puedo salvar y demás. Por eso es importante cuidar siempre ese equilibrio que tanto se nombra, tanto físico, mental y emocional. Y después de hablar de esto que te he comentado, es por eso que se dice que el ser humano, ¿no?, se tiene que trabajar a diario. Es un trabajo de por vida, porque es importante que tú tengas siempre ese equilibrio para que no te alteren lo exterior, digamos, a donde tú vayas, tanto las personas, tus sentimientos, esas emociones que tú sueles sentir, cómo sueles reaccionar tú ante X circunstancias de estrés, pues por eso es importante que mantengamos ese equilibrio físico, mental y emocional. Perdón, porque si no lo mantenemos, nos perdemos por el camino. Entonces llegará un punto en que dices tú, ¿cómo he llegado yo hasta aquí?
Por eso es importante ese mimo hacia nosotros, ¿no? El cuidarnos todos los días de nuestra vida. Es muy importante porque, mira, ¿qué mejor que tú que cuidarte, que mimarte? Porque si tú no lo haces, yo pienso que nadie mejor que tú lo va a hacer. Puede ser que sí es verdad que vas a tener una persona al lado, tanto amigo, familiar, pareja, que te cuide, que te mime. Por supuesto, eso es maravilloso y claro que ayuda, pero lo primordial aquí es que tú te cuides también diariamente, porque por mucho cariño a lo mejor que a ti te den, si tú no estás bien, tanto física, mental y emocionalmente, nadie podrá salvarte tanto mejor que tú a ti mismo. Por eso es importante ese trabajo a diario de nosotros mismos. Es súper importante porque cuando tú sepas el valor que tienes, tú no vas a dejar de hacer esas cosas por el que dirán o si se enfadarán o no, siempre pensando en los demás y menos en ti. Por eso es importante ese poquito de amor propio y que nunca te olvides de ti. Espero que este vídeo te haya gustado, que seas consciente de que tú tienes que tener mucho amor propio por ti, de cuidarte siempre todos los días, porque no hay nada mejor que nosotros darnos ese cariño, ese autoamor propio que le solemos decir, pero es por eso, es para que nadie venga a fastidiarte, ni a echarte a perder por la borda por todo aquello que tú estás trabajando día tras día. Seguramente sí, habrás experimentado que hay personas que se habrán enfadado contigo, que no les ha gustado cuando tú has dicho, mira, pues ya yo llego hasta aquí y ahora voy a apostar por mí. Pero es por eso, la gente se enfada porque llevan un interés detrás. Porque cuando son personas de un cariño y una empatía sincera, nunca se van a molestar. Por eso siempre te digo desde aquí que te cuides mucho y que no te olvides de ti y de ese amor propio por ti. Te veo en el siguiente vídeo. Chao.